Buenos días, diputadas y diputados, integrantes de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, medios de comunicación que nos acompañan, así como la ciudadanía que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales. Con el permiso de la mesa directiva, procedo a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones quinta y sexta y se adiciona la fracción séptima, octavo y novena al artículo 292 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. La que suscribe, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ª legislatura del Congreso del Estado, con base en lo dispuesto por el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Someto a consideración de este cuerpo colegiado la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones quinta, sexta y se adicionan las fracciones séptima, octava y novena del artículo 292 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de conformidad con los siguientes. Exposición de motivo. El delito de abuso sexual es considerado una de las formas más complejas de violencia que se ejerce en contra de una persona. Se define como aquel acto el cual consiste en atentar contra la libertad sexual de una persona sin el consentimiento de la misma, el cual no tiene como propósito directo o inmediato llegar a la cópula, pero sí el que se ejecute o se obligue a ejecutar o a presenciar un acto erótico sexual y el mismo se obtenga de forma viciada a causa de un prevalimiento a través de engaños o conductas que van desde los tocamientos hasta la violencia. Son hechos constitutivos de delito y están castigados en el Código Penal. De acuerdo con el artículo 260 del Código Penal Federal, establece lo siguiente. Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Para efecto de este artículo, se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos o los que se representen actos implícitamente sexuales o obliguen a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Conforme a la legislación penal para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 290 y 291 menciona lo siguiente. Artículo 290. Al que sin su consentimiento de una persona ejecute en ella o lo haga ejecutar uno o varios actos de naturaleza sexual sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá prisión de 1 a 3 años y multa de 72 a 216 días salario. Artículo 291. Al que ejecute un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula en una persona menor de 12 años o en persona de que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que cualquier causa no pudiera resistirla o la obligue a ejecutarla. Este delito atenta contra una serie de derechos humanos, como lo es el derecho a la libertad sexual y reproductiva, derecho a la integridad y a la seguridad personal, el derecho a la salud física y mental y el derecho de todo ser humano a una vida libre de violencia. La ciudadanía mexicana ha alcanzado un avance en materia jurídica a través del cual establece que todas las personas
gozan de derechos humanos, sin importar su género, raza, color, sexo, idioma, religión, posición económica o de cualquier otro índole. Sin embargo, en el ámbito sexual se ha abusado de los derechos y de las debilidades de los ciudadanos, ya sea por cuestiones de violencia, aprovechándose de sus necesidades personales, su inexperiencia, tratando de obtener alguna ventaja en él. El ámbito sexual, por lo que en el desarrollo social en el ámbito sexual presenta contradicciones en el área jurídica penal, siempre se ha pretendido proteger a la mujer de los abusos de índole sexual de que ha sido objeto, pero se ha olvidado tanto el hombre y a los grupos vulnerables, personas de discapacidad, niñas, niños, adultos mayores y personas de la comunidad LGBTIQ+. Los actos sexuales, incluidos el abuso, la violencia y el acoso sexual, ocurren con frecuencia en las instituciones supuestamente seguras. Una de ellas son los centros escolares, donde algunos de los agresores son sus compañeros o profesores. En estudios provenientes de diversas partes del mundo, entre ellos Asia, África y América Latina, se ha documentado que adolescentes comentan haber sufrido acoso y abuso sexual en camino a la escuela o de regreso a esta, o bien en instalaciones de las mismas, incluido baños, aulas y dormitorios, y que los perpetradores eran compañeros o profesores. Debido a que el abuso sexual deja graves consecuencias para las víctimas en todas las etapas de su vida, se considera que el delito debe de ser establecido como grave. Esto quiere decir que deberá aumentar las sanciones que se establezcan en la legislación. En México, de acuerdo con los datos públicos oficiales referentes a delitos sexuales, registran un alto incremento en el número de carpetas iniciadas de delitos de abuso sexual, como casos que van desde los 11,008 en el primer semestre del 2020 a 13,894 en el mismo periodo señalado del 2021, por lo que se ve reflejado un gran incremento, siendo este el 26.2%. De igual forma, en los delitos de violación simple, aumentó el número de casos pasando de 5,977 a 7,571 en el mismo periodo de diferentes años, es decir, un incremento relativo al 26.6%. Asimismo, sobre los delitos de acoso sexual, pasaron de 2,678 casos en el primer semestre del 2020 a 3,544 del mismo semestre del 2021, siendo un equivalente al 32.33% del incremento. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que realiza el INEGI, los datos proporcionados arrojan que el 7.7% de habitantes tienen miedo de ir a la escuela, el 23.1% tiene temor de usar transporte público, el 27.7% teme acudir al cine o teatro, el 35.9% tiene miedo de tomar un taxi, el 19.4% tiene temor de acudir a centros comerciales y el 37.4% teme caminar por algún lugar público como lo es los parques recreativos o lugares de naturaleza social. El impacto de la pandemia del COVID-19 y el necesario confinamiento social para disminuir la propagación del virus, derivado de un cierto análisis de los datos de incidencias delictivas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que si bien en el 2020 se observó un aumento menor en los delitos sexuales, siendo esto del 1%
en comparación con el aumento del año anterior, el cual fue del 23%. Existen elementos estadísticos para afirmar que los exhortos oficiales y permanecer en casa para evitar contagios redujo drásticamente el número de denuncias de este tipo de delitos, pero no necesariamente significó que se haya reducido el número de actos delictivos cometidos, más bien se refiere a una suposición lógica que de las denuncias disminuyeron, pero no necesariamente la ocurrencia de delitos cometidos. Ese mismo año se observó que el 41% de los delitos sexuales fueron abusos sexuales, equivalente a 22.377 casos, seguidos del 23% acerca de los delitos de violación simple, con 12.319 casos. Conforme a los datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto a la incidencia delictiva, de acuerdo al número de carpetas iniciadas por los delitos de abuso sexual y violación simple de los años 2019, 2020 y 2021, se ve reflejado un incremento respecto del delito de abuso sexual, siendo un total de 22 delitos cometidos en 2019, 27 delitos cometidos en 2020, mientras que en el 2021 se cometieron 33 delitos de abuso sexual. Por lo anterior expuesto, por la situación de inseguridad que se vive a diario en el país y en caso que nos ocupa en nuestro estado, reafirmo la importancia de reformar el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, partiendo del bien jurídico que protege la legislación en materia de delitos sexuales. Considero que es necesario ampliar las agravantes contempladas en nuestra legislación penal en lo que se puede realizar un acto de abuso o violencia sexual. Los abusos sexuales se pueden presentar en distintos contextos, esto derivado de que los agresores pueden ser personas del entorno familiar, de las personas quienes conviven diariamente, incluidos padres biológicos, tíos, abuelos, primos, personas con las que tienen una relación laboral, autoridades superiores o compañeros de trabajo, aquellos con los que conviven de manera frecuente, maestros de enseñanza, instructores, ministros o dirigentes de algún culto religioso, o bien pueden ser personas totalmente extrañas y o desconocidas en los lugares públicos, bares, antros, restaurantes, gimnasios, que afecten a las personas que se encuentran privadas de sus sentidos, o también los que realicen anulando la voluntad de la víctima con fármacos, drogas o cualquier otra sustancia tóxica. Todo esto con el objeto de contar con una disposición más acorde a la realidad que vivimos actualmente. De igual forma, es imprescindible recalcar que tanto en el ordenamiento jurídico penal federal como en el local establecen diversas agravantes del delito de abuso sexual y violencia sexual cuando son cometidos en distintos establecimientos o lugares específicos por determinadas personas. Sin embargo, en la legislación penal del Estado de Tlaxcala no encontramos establecidos los agravantes de delitos cuando se cometen en centros educativos, culturales, deportivos, religiosos, cuando se cometen en contra de persona alguna que se le hubiere suministrado alguna sustancia tóxica o en contra de alguna persona por su condición de género. Asimismo, cabe mencionar que la persona que cometa el delito de violencia y de abuso sexual en contra de aquellos que no otorgan su consentimiento, no solo buscan satisfacer una necesidad sexual, sino que hablamos de una serie de acontecimientos psicológicos que llegan a sufrir las víctimas en donde se les denigra, humilla, causándoles daños que en ocasiones son irreversibles. Del mismo modo,
Al realizar un análisis detallado de la redacción del artículo 292, se puede observar la inexistencia de una incorrecta redacción, toda vez que al final del primer párrafo se puede leer la frase cuando fueren cometidos y en el inicio de la fracción quinta y sexta se repite el enunciado fueren cometidos. Atendiendo a la forma correcta de dar lectura a un artículo que contiene fracciones, se estaría repitiendo las palabras consecutivamente, por lo que para lograr una correcta y mejor comprensión de lo que establece dicho artículo, se propone también eliminar las palabras repetidas con el objeto de que deje de ser redundante lo establecido en este artículo. Bajo lo anterior expresado, la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto tiene como propósito reformar y adicionar al artículo 292 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala diversas agravantes de abuso sexual y violencia sexual. El mérito de todo lo anterior expuesto se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción primera, 47, 48, 54, fracción segunda del Código de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, y 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Se reforman las fracciones quinta y sexta y se adicionan las fracciones séptima, octava y novena. El artículo 292 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 292, fracción quinta. Al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo del servicio público. Fracción sexta, en despoblado o en lugar solitario. Fracción séptima, posterior al suministro de alguna sustancia tóxica que afecte su comportamiento y habilidades motoras. Fracción octava, en el interior de centros educativos, culturales, deportivos, religiosos, de trabajo o de cualquier otro lugar de naturaleza social, o bien inmuebles públicos. Y novena, fracción novena, si el delito se cometiera en contra de la víctima por su condición de género, preferencia sexual y o identidad sexual, la pena que corresponda se aumentará hasta una tercera parte. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo, para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 3 días del mes de marzo del 2022. La que suscribe, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Es cuanto, presidente.